en respeto al tiempo de todos y de todas, pues adelante, te doy la palabra. Creo que ya conocen a Miguel Ángel. Él es, a mí me parece que uno de los expertos más importantes que tenemos en temas de democracia en el mundo, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel, la verdad es que conoce muy bien los temas, tiene mucha claridad. Además, yo lo he conocido, he estado con él en diferentes misiones de observación electoral, y ahorita está en IDEA Internacional. Creo que todos y todas conocemos IDEA Internacional. Es especialista principal de evaluación de la democracia en IDEA, entonces pues justo el tema del que nos va a hablar. De hecho está desde Suecia, se tomó el tiempo muy amablemente de acompañarnos el día de hoy. Y pues la idea un poco de lo que se trata es de que nos explique un poco cómo está la democracia, particularmente en México y en el mundo, ¿no? Sabemos que hay, o parece que hay, un deterioro democrático. De hecho, ahorita justo en uno de los chats de la barra, en el de coordinadores de comisiones, traían ahí un debate sobre Nicaragua, la prohibición que hizo Daniel Ortega, y traen un debate. Y justo les dije, entren a la sesión a escuchar de un experto cómo funciona, porque pues creo que hay mucha preocupación, pero poca información real, ¿no? Y es un poco lo que estamos buscando con Miguel Ángel. Así es que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Miguel Ángel, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Arturo, por tu introducción, por tu generosa presentación. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, pues sin más, voy a compartir una presentación. A grandes rasgos, lo que trato de hacer es deductivo. Empiezo por lo general, que es el estado de la democracia en el mundo, y haciendo primero una reflexión de por qué la democracia es importante. De ahí me enfoco a América Latina y voy cerrando con México, terminando con una nota práctica de qué se puede hacer desde la ciudadanía, a manera individual, o desde la sociedad civil, o desde los medios, etcétera, de distintas trincheras para apoyar y para defender la democracia en estos tiempos complicados, como decía Arturo, no solamente en Nicaragua, especialmente en Nicaragua, pero en varios países de prácticamente todas las regiones. Así que, sin más, voy a compartir mi PowerPoint. Si me pudieran decir cuándo aparece en sus pantallas para poder arrancar, se los agradeceré. Ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Sí, es que a veces hay una demora o sale una pantalla negra. Bueno, pues empiezo. Y la primera reflexión, como les decía, que quiero hacer es, ¿por qué es importante, ¿no?, hablar de la democracia y hablar de si está avanzando o está retrocediendo? ¿Esto por qué debería importarnos? Y empiezo en 1974, en abril del 74, en Portugal, en las calles de Lisboa y de Porto, porque mientras sonaba esta canción de José Alfonso, Grándola Vila Morena, iniciaba la transición a la democracia en ese país, terminaba la dictadura de Salazar, y con esto se marca el inicio de la bastante famosa tercera ola de la democracia de la que hablaba Samuel Huntington. Y esto es importante porque quiero señalar que en esa fecha, en abril del 74, mientras sonaba esta canción, a nivel internacional apenas un grupo pequeño de países era democrático, como lo entendemos hoy, ¿no? Con elecciones competidas, con distintos partidos políticos, con elecciones limpias, con elecciones libres. Y estos países, este puñado de países que era democrático, eran casi todos países occidentales y países ricos. Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y las excepciones a esto en las otras regiones eran pocas. Colombia, Costa Rica, la India, que es una democracia desde el 47, su independencia, pero la gran mayoría de los otros países del mundo no eran democráticos, ¿no? Europa Oriental estaba detrás de la cortina de hierro y controlada, gobernada desde Moscú con la Unión Soviética. Muchos países en África apenas despertaban a la independencia, y cuando lo hacían, cuando se liberaban del gobierno colonial,
normalmente los líderes o los héroes de la gesta de independencia se convertían en dictadores. Y los que pues eran independientes, aquí pongo un ejemplo, Sudáfrica estaba bajo el oprobioso régimen del apartheid, ¿no? de segregación racial de jure y de facto. En América Latina no era la excepción. Aquí les muestro el mapa, está casi todo pintado de color naranja. Este es el mapa de América Latina en 1976 y salvo, ya lo había mencionado, Colombia y Costa Rica, y en ese momento Venezuela, hoy no es el caso, salvo esos 3 países, los demás estaban bajo regímenes militares. Pensemos Chile, Pinochet, Argentina, la Junta Militar, el golpe de 1976, Brasil, etcétera, o bajo régimen de partido hegemónico, que era el caso de México, que no tuvo nunca, afortunadamente, un gobierno militar, pero era un régimen donde había poca competencia y siempre un partido ganaba las elecciones. Bueno, y esto como introducción, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos debe importar que en 1974 apenas un puñado de países eran democráticos y que esto ha cambiado? Porque a mí lo que me parece es que fundamental es que la democracia no es solamente lo que nos muestran en la escuela, no es solamente una forma de gobierno con 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que viene del ágora, en la antigua Atenas, etcétera. Eso está muy bien, digamos, en el plano abstracto teórico, pero en la práctica, la democracia es el único sistema de gobierno que nos puede proteger contra la arbitrariedad, que nos puede proteger como individuos, que puede proteger nuestros derechos básicos, y no solamente el derecho a votar y ser votado, ¿no? Que es lo que normalmente todos asociamos con la democracia, pero el derecho a elegir, el derecho a expresarnos, el derecho a asociarnos. Y la democracia en general tiene 3 componentes clave. El mayoritario, que es el que conocemos, vamos a votar periódicamente y elegimos a la candidato o candidato que más nos simpatiza. El componente liberal, que habla de derechos fundamentales, de libertades civiles, pero otro tipo de derechos también. Y el componente republicano, que nos habla de un Estado de derecho, una constitución y una serie de leyes y de reglamentos que protegen esos derechos. Esos derechos están garantizados por la ley y por las instituciones que lo implementan, y no están garantizados por una persona o un grupo de personas, no están a su capricho. Entonces, es esta combinación de derechos, leyes y sistema que hace que la democracia no sea el gobierno de las mayorías, como normalmente se anda pregonando. La democracia en realidad es el gobierno de la mayoría que protege y escucha a la minoría. Cuando esto no se hace, y la minoría puede ser una persona, un grupo de 5 o 49%, cuando esto no se hace, no podemos hablar de democracia, sino podemos hablar de atropello y de arbitrariedad. Y sobre todo, lo que más me gusta a mí de la democracia es que se trata de un mecanismo de corrección de errores, porque en México cada 3 o cada 6 años, en Estados Unidos cada 4, en Argentina cada 5, en fin, podemos como ciudadanía decir, esta autoridad, esta presidenta municipal, este presidente, en fin, no nos gusta este partido, no nos gusta esta coalición, vamos a darle la oportunidad o el beneficio de la duda a alguien más. Podemos corregir los errores. Si alguien lo hace muy mal en términos de educación, en términos de salud, en términos de seguridad, pues viene la próxima elección, y como ciudadanos informados podemos organizarnos, votar y sacarlo o sacarla. Eso para mí es fundamental. Que la democracia tiene 2 tipos de valores, un valor intrínseco y un valor instrumental. El valor intrínseco pues, habla de que estos derechos fundamentales, a votar, a ser votado, a expresarnos, a asociarnos, a organizarnos, a decidir, son importantes en sí mismos para la dignidad humana. Digamos, pensemos en Corea del Norte, pensemos en Cuba. Si tú opinas distinto, si tú criticas al gobierno, pues ya conocemos el destino de eso, es represión, es cárcel, asesinato, arresto domiciliario. En democracia eso no ocurre. Y además, la democracia tiene un valor instrumental, porque estos derechos son mecanismos que nos ayudan a incidir en la política pública, en los gobiernos. Hablábamos ahora antes de iniciar la conferencia sobre los parlamentos abiertos, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos como ciudadanía o como grupo de ciudadanos esta preocupación
sobre tal industria, sobre la educación, sobre la infraestructura, sobre una reforma electoral, podemos hacer que nuestra voz se escuche, podemos ir al programa de radio local, podemos organizar un foro, podemos escribirle una carta a nuestro representante, podemos organizar una marcha. Ese arsenal existe en la democracia. En países no democráticos no existe y por lo tanto no tienes una incidencia. A mí me gusta mucho citar a Amartya Sen, creo que Arturo ya me ha escuchado un par de veces referirlo, y él tiene muchas frases, pero la frase que a mí me gusta es que nunca en una democracia multipartidista ha habido una hambruna. Y él el ejercicio que hace comparativo es de China y la India, donde la India, a pesar de ser más pobre que China, nunca desde su independencia de ser una democracia registró una hambruna, mientras que China sí. ¿Por qué? La diferencia es la democracia. En la India había caminos, había mecanismos para expresar estas inquietudes, estas demandas sociales. Podías presionar al gobierno. Y además el gobierno tiene un gran incentivo. Sabe que si no hace bien su trabajo, en 2, 3 o 4 años, lo puede sacar. Cuando tienes nada más al Partido Comunista, pensando en el caso de China, o solamente un grupo, pues no puedes hacer eso. Entonces, la democracia tiene un valor en sí mismo por estos derechos, por esta forma de organizar el poder, por prevenir la arbitrariedad y todo eso que yo mencionaba antes, pero también un valor instrumental, porque nos ayuda no solamente a prevenir hambrunas, pero para evitar cualquier otro tipo de calamidades o influir para que los gobiernos decidan y actúen favoreciendo lo que nos preocupa a nosotros los ciudadanos. Bueno, y ahora con esa primera reflexión, empiezo con el estado global de la democracia. Y la manera en que preparé esta presentación es hablarles de lo positivo, después de lo negativo, después me enfoco con América Latina, sigo el esquema de positivo, negativo, termino con México y después podemos discutir. Primero, lo positivo a nivel global. Bueno, uno, la democracia está en sus niveles más altos históricos. El punto más alto medido por número de democracias en la historia de la humanidad fue el 2015. Y usando datos de IDEA, de los índices globales del estado de la democracia, que es lo que yo dirijo dentro de IDEA, tenemos datos de 1975 a la fecha y los actualizamos año con año. En 1975, por ejemplo, solo 30% de los países que tenemos en nuestra muestra, que son 173, la mayoría, solo 30% eran democracias. Hoy, bueno, hasta 2021, hasta diciembre del 2021, este número era 60%. Y si nos vamos atrás de esto, si pensamos hace un siglo, 1921, el porcentaje de democracias era apenas algo así como 10, 11%. Entonces, ha aumentado muchísimo. Y si nos vamos más atrás, pues peor, ¿no? Ha habido conquistas en este siglo y en estas últimas 4 décadas. Esto, si lo medimos por población, porque lo primero era número de países con cierto tipo de régimen. Si lo medimos por población, también ha habido un aumento importante. En el 75, 40% de la población mundial vivía en democracia. En el 2021 es 54%. Aquí, por supuesto, un país como China, con 1.300 millones de habitantes, pues tiene bastante peso. Pero ha habido un aumento. 2, la democracia sigue aumentando y las aspiraciones se mantienen vivas. A pesar de los encabezados bastante negativos que leemos, y bueno, la represión contra hasta la Iglesia Católica en Nicaragua, contra los opositores en Venezuela, etcétera, la democracia sigue aumentando. Aquí tengo dos fotos, ¿no?, de 2 países. El primero es Armenia, donde está la foto de ese señor de cabeza. Ese señor había prometido no quedarse en el cargo y no buscar la reelección. Desafortunadamente, como muchos, no cumplió su promesa y buscó quedarse más. Y eso, bueno, pues es profundamente antidemocrático, ¿no? Mantenerse en el poder para siempre. La gente no le gustó, salió a las calles y, bueno, hubo un cambio de régimen en ese país. Luego, en Malasia es la segunda foto. Desde su independencia en el 57 hasta el 2018 estuvo gobernado por un solo partido político. Y si bien había oposición, la oposición no tenía herramientas o espacio real para competir. Hasta que lo que decidieron fue pues ponerles un alto y todos los partidos de oposición hicieron una gran coalición, entendieron que la mayor amenaza en ese momento
era sacar este partido y ya después de haberlo sacado ya podían tener una competencia y poder contrastar sus plataformas. Pero lo primero que había que hacer era lograr la democracia. Y así como estos dos países, muchos otros han transitado a la democracia o han regresado a ser democracias. Aquí lo muestro, desde el año 2000, 23 países en todo el mundo han hecho esto. Han transitado a la democracia por primera vez o regresaron a ser democracias. Las fotos que tengo ahí, la primera es de Perú, después de Fujimori, que también quiso quedarse en el poder, pero pues lo sacaron afortunadamente. La segunda es Bolivia y la tercera es Nepal. Y así otros 20 países han vivido esta experiencia. Otro punto importante es que la democracia es resistente. Tomando los datos, los índices de IDEA, de 41 democracias que teníamos en 1975, de esas, 92.7% siguen siendo democracias. 3 fallaron. Tailandia, golpes militares a lo largo del tiempo. Turquía, que lleva más o menos 20 años con Erdogan, que ganó democráticamente, pero desde el poder empezó a controlar las cortes, a acosar a la academia, a atacar a los medios de comunicación independientes, a adueñarse de muchas otras cosas. Y Venezuela, que no se los tengo que dar con detalle, ustedes conocen el drama, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro. Bueno, esos 3 dejaron de serlo, pero los otros 93% siguen siendo democracias. Por si fuera poco, me encontré, y lo quise incluir en esta presentación, sé que Arturo lo va a apreciar, me encontré un estudio de Nancy Bermeo de Oxford, y hizo un cálculo que me pareció muy interesante. De los años 50 a la fecha, por década, midió cuando un país se vuelve autoritario, ¿cuántos años se mantiene en ese autoritarismo? Bueno, en los 50s y en los 60s, el 100% de los países, cuando transitaban el autoritarismo, se mantenían en el autoritarismo por más de 5 años. Ahora, en la actualidad, en la última década, esto pasó del 100 al 60%. Es decir, solamente el 60% de los países que transitan al autoritarismo se mantienen en autoritarismo al menos 5 años. Y esto pues nos habla de los tiempos que vivimos, la velocidad de la información, las redes sociales, una sociedad civil más activa, la experiencia de haber vivido en democracia, ya que lo vives, ya que votas, ya que puedes hacer muchas cosas, pues lo quieres recuperar, ¿no? Entonces me pareció un dato importante. Bueno, eso es lo positivo. Ahora vienen los retos. 1, hoy hay mayor autoritarismo en el mundo que hace 7 años, que hace 10 años. Comparando 2015 con 2021, hemos perdido 6 países democráticos. En realidad, 10 países dejaron de serlo. Nicaragua, Nigeria, Túnez, Turquía, ahí viene la lista. Pero tuvimos 4 democracias nuevas. Armenia, que les comenté, Gambia, Malasia, que también les comenté, y las Maldivas. Entonces ahí el balance es menos 10 más 4, perdimos 6. Esta gráfica me pareció interesante porque nos menciona año con año el número de países que se mueven en dirección democrática o en dirección autoritaria. Y vemos que pues tuvimos un gran auge en los 80s y los 90s, pero ahora, lo muestran las barras de color rojo, ha habido algunos años donde las regresiones autoritarias han superado los avances democráticos. 2, segundo reto. La democracia sigue avanzando, es resistente, pero su calidad va en descenso. Esta gráfica lo que muestra es, nosotros en IDEA tenemos 16 atributos, así les llamamos indicadores de la democracia. Y van desde independencia judicial, igualdad de género, elecciones limpias. Esta gráfica lo que enseña es países que han tenido una caída en al menos 5 de esos 16 atributos, o sea, en 33% de las cosas que medimos en 10 años. Entonces vemos que en los 90s, inicios de los 2000s, el porcentaje de países con esta caída era 2, 3, 4%. ¡Boom! Si avanzamos hasta 2021, tenemos 22%. Entonces, ha aumentado bastante esta erosión. 3.
hablando de esta erosión, aquí les quería mostrar una lista del top 10 de las democracias con mayores descensos en los últimos 10 años. No van a sorprendernos, Turquía, ya lo había mencionado, con Erdogan, Nicaragua con Ortega Murillo, Polonia, el Partido Ley y Justicia, Serbia con los nacionalistas, Brasil, Bolsonaro, Bolivia, Evo Morales y el movimiento al socialismo, Hungría, Orbán, en fin. Y uno de esos países, en ese retroceso, llega un momento que dejan de ser democracias. Aquí, lo que muestro es los países que han tenido mayor retroceso democrático en los últimos 15 años y los que han pasado de retroceso a rompimiento. Es decir, retroceso, tú te mueves dentro del espectro democrático. Tu democracia pierde calidad. Pero llega un momento que ya no cumple los requisitos mínimos para ser democracia y se vuelve un régimen híbrido o baja autoritario. ¿Dónde hubo rompimiento democrático? Venezuela, Haití, Nicaragua, en nuestra región, pero también Turquía, las Comoras, Nigeria, Serbia, Benín y Túnez. Túnez apenas este año. Bueno. Y otra cosa, bueno, también con dedicatoria especial a la barra mexicana de abogados, uno de las áreas de mayor problema a nivel mundial, regional y como lo verán también en México es la debilidad del Estado de Derecho. Eso es uno de los componentes que medimos. Aquí les doy como muestra dos indicadores. Uno se llama ausencia de corrupción, otro se llama independencia judicial. Esta gráfica quizás no la ven, es pequeña, pero desde 1975 hasta 2021 lo registra. Y en los dos casos es prácticamente una línea sin movimiento. Esto es mundial, por supuesto, hay países que avanzan, otros que retroceden, pero el promedio es de estancamiento, ¿no? En el Estado de Derecho, en esta predictibilidad de las leyes, en su aplicación equitativa que es tan importante para la democracia, pues estamos estancados. Ahora vamos a América Latina, empiezo con lo positivo y luego vamos con lo negativo. En 1975, si nos parábamos en medio de América Latina, esto lo dice Sergio Bitter, me gusta mucho esta cita, veíamos un espectáculo negro de dictaduras. Yo les dije ya, ¿no? En ese momento, en el 76, solamente Colombia, Costa Rica y Venezuela eran democracias, los demás... en los casos más light, México, partido hegemónico, en los otros menos light, dictaduras militares. Pero llegó la ola de la democracia a la región, empezó en Portugal en el 74, bañó nuestras costas en el 78 con Dominicana, luego avanzó Ecuador y así fue avanzando, llegó a cubrir todos los países de la región. La isla, la excepción a eso, fue Cuba, que sigue siendo autoritario y se ha mantenido autoritario todos estos años. Pero en 2021, si recordamos el mapa que les había mostrado era completamente naranja, ya es verde, ya no estamos en un espectáculo negro de dictaduras. Y América Latina es la tercera región a nivel mundial con mayor número de democracias, después de Norteamérica y después de Europa. Aquí las excepciones son Cuba, Nicaragua, Venezuela, por razones similares, y Haití, por razones propias más estructurales de ser un país, desafortunadamente, con muchos retos y carencias, no tanto por populismos autoritarios. Bueno, algo positivo, el número de democracias. La línea verde nos habla del porcentaje de democracias, la línea roja, el porcentaje de regímenes autoritarios e híbridos. Se ha prácticamente invertido. En los 70s la gran mayoría eran autoritarios, en 2021 la gran mayoría son democráticos. De 75 se ve que son 7 democracias, pero solamente porque ahí me hicieron el favor de sumar el Caribe. Pero si nos enfocamos nada más en América Latina, como les decía, Colombia, Costa Rica y Venezuela, o sea, 3 nada más. Pero bueno, avanzado. Esto es clave. Si lo vemos por población, como lo vimos en el caso mundial, en 1975 apenas el 21% de la región vivía en democracia. En el 2021 es el 91% de nosotros, los latinoamericanos, vivimos en democracia. Y eso es un logro impresionante a nivel mundial. Aquí lo podemos ver. Me hicieron tener el favor de hacer una gráfica bastante interesante que documenta el tipo de régimen con población a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo avanza, ¿no? De manera impresionante el color turquesa, que es democracia. Bueno,
La calidad de la democracia, otro avance alentador. Aquí son los 4 atributos generales de IDEA y vemos un avance en administración imparcial, en pesos y contrapesos al gobierno, en derechos fundamentales y en gobierno representativo. Todos tuvieron un aumento en estos 47 años. Pero hay retos. El número de las democracias, pues dependiendo qué gráfica usemos y qué perspectiva tomemos. Yo les había mostrado 1975 a 2021. Sin embargo, si nos enfocamos a los últimos 15 años, ya no vemos una gráfica que se va invirtiendo, sino que más bien se cierra un poco la brecha entre democracias y regímenes autoritarios. En el 2007, el único país, la única dictadura era Cuba. Hoy ya se le sumaron 3 más. Nicaragua y Venezuela, que les dije, pues tienen sus propias razones del ascenso del populismo autoritario, y Haití. Sobre todo porque han pospuesto las elecciones, creo que ya van 4 veces este año, y tienen muchos problemas internos que van arrastrando históricamente desde el terremoto de hace 10 años, el asesinato del primer ministro, en fin. Pero bueno, pasamos de una sola dictadura, ya se le sumaron Nicaragua y Venezuela y Haití por su propia lógica. Ahora bien, calidad de la democracia. En IDEA categorizamos a los países por desempeño alto, medio y bajo. En América Latina no tenemos a ninguna democracia de desempeño alto, casi todas estamos en una franja intermedia, y El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay están en democracias, siguen siendo democracias, pero con desempeño bajo y con una preocupación grande en ese grupo por El Salvador, con Nayib Bukele, ¿no? Que un poco más de 2 años le ha hecho bastante daño a la democracia en el país. 3, estancamiento democrático. Estas siguientes 4 gráficas nos muestran el avance del 75 al 2021 en los atributos fundamentales. Derechos fundamentales, pesos y contrapesos, administración imparcial y gobierno representativo. Otra vez, vemos que en los primeros 20 años, 30 de estas gráficas, hay más países con avances en este indicador que países con retrocesos. De 10, 15 años para acá, hay un empate técnico, digamos. Los países que avanzan y retroceden se mantienen al mismo nivel. Y eso, pues, es preocupante. Aquí las primeras 2 gráficas nos hablan los derechos fundamentales, que son derechos sociales o libertades civiles, y controles al poder ejecutivo, que se refiere a tener un parlamento efectivo, un poder judicial independiente y un sistema de medios de comunicación autónomo, imparcial, con periodismo serio y profesional, etc. Estas siguientes 2 gráficas nos hablan de administración imparcial, es decir, qué tanto la administración pública y las leyes se aplican o trabajan de manera equitativa, sin distingo a ningún grupo o a ningún individuo por razones de sexo, preferencia sexual, religión, etnia o por, digamos, cercanía con el poder, porque ahí también esta discriminación legal puede darse con eso, ¿no? Como decía Getúlio Vargas en Brasil, a mis amigos la ley, no, perdón, a mis enemigos lo que sea, a mis enemigos la ley, ¿no? Eso es lo que mide ese atributo. 4. Aquí también lo vemos en América Latina, avance insuficiente en el Estado de Derecho. Vemos ausencia de corrupción en América Latina, estancada en 47 años. O sea, transitamos a la democracia, pero no fortalecimos nuestras constituciones, quizás sí en el espíritu, pero no en su aplicación. Basta ver los tribunales, basta ver las cortes, basta ver las policías, la procuración de justicia, en fin. Y la independencia judicial, esa sí aumentó un poco, de 44 a 50 en una escala al 100, pero comparado con otros indicadores, el avance no es muy magro. Y quinto, esta gráfica la volví a incluir porque en la última presentación que tuve con Arturo le gustó bastante y creo que hace mucho sentido. Satisfacción con la democracia en América Latina. Esta última gráfica es de la última edición del Latinobarómetro. Lo sacaron aquí
Aquí me salió algo. Me salió alguien en espera y lo admití. Por alguna razón, no sé. Sí, gracias. En fin, esta última es del Latinobarómetro, medido hasta 2020, y nos habla no necesariamente del apoyo a la democracia, esa es otra cosa, esta es de la satisfacción, porque tú puedes apoyar la democracia, pero estar insatisfecho con ella. Y esto es grave porque la insatisfacción ha aumentado 20 puntos, 20% en tan solo una década, y ahí lo pueden ver. Pasamos de 50% a 70% de insatisfacción. Y lo hemos visto en las protestas de la región, hay una frustración, hay un cabreo extendido. Chile, ¿no? Por el aumento en las tarifas del metro, eso llevó a la Asamblea Constituyente. En Colombia, en Puerto Rico, que le encontraron estos mensajes de chat al gobernador y hasta Ricky Martin salió a las calles. México, en fin. Y eso se explica porque 200 millones de pobres en esta región, el 80% prácticamente se coloca en estratos bajos o medios bajos, con falta de oportunidades. Transparencia Internacional ha llamado a toda la región un foco de corrupción, y no solamente hay que pensar en casas grises o blancas, sino corrupción a todos los niveles, no todo eso de Brecht y los Panama Papers, sino la corrupción que también afecta el día a día de las personas, ¿no? A la hora de contratar servicios y demás. Y a esto hay que sumarle la pandemia, que nosotros con solamente 9% de la población mundial tuvimos 34% de muertes, y la ONU, CEPAL, estimó que 2 millones de empresas cerraron, y cada empresa pues, contrata entre 2 y 5 personas. Es decir, lo menciono aquí porque es un caldo de cultivo para el enojo y para la frustración. Y este enojo y esta frustración nos lleva muchas veces a votar con el estómago y no con la mente. Y es muy fácil también que políticos aprovechen este descontento para decir, miren, el diagnóstico es fácil, la culpa es de los mexicanos y simplemente hay que construir un muro y se acabó, ¿no? Resolvemos el problema. O en Francia, digamos, es la culpa de los que vienen del norte de África, entonces hay que limitar la migración y se acabó. Y son políticos que, como veremos más adelante, bueno, se instalan democráticamente, pero desde el poder van debilitando la democracia y sus instituciones. Ahora bien, voy al caso de México. Incluye un par de láminas que van de la mano con lo que he dicho los últimos 30 minutos y hago un balance a través del tiempo. Esta gráfica nos muestra cómo ha avanzado México de 1990 a 2021. Les dije, nuestros indicadores van desde 1975, pero me gustó usar este año porque es el año en que se crea el Instituto Federal Electoral y empieza a haber elecciones más equitativas, más libres y transparentes en el país. La línea amarilla, u ocre, es la línea actual, cómo está México hoy en los distintos indicadores que les dije que medimos, y la línea roja es 1990. Bueno, pues en pocas palabras, hemos avanzado en todos o casi todos los indicadores, en 14 de 16. Un ejemplo claro es gobierno electo, que está en el primer cuadrante, tuvimos un gran avance, y eso se debe a que hoy tenemos elecciones más limpias, el sufragio es incluyente, los partidos políticos pueden hacer campaña, pueden tener acceso al radio, a la televisión, a subsidios públicos, sin miedo, ya no lo sé, a ser perseguidos, y ha habido un gran avance. Los dos indicadores donde no hemos tenido avance, y lo pueden ver ahí porque los colores se invierten y el rojito está arriba que el amarillo, es acceso a la justicia y cumplimiento de la ley, que es muy similar a lo que yo les mostraba a nivel global y después a nivel América Latina, ¿no? Con la debilidad de independencia judicial, acceso a la justicia y la implementación predecible de la ley. Eso es los últimos 30 años. Y estas gráficas, lo que pedí es que me apoyaran ilustrando distintos indicadores, aquí son libertades civiles, y cómo han avanzado en México de 1975, desde donde tenemos datos, hasta la fecha. Cada línea punteada marca una elección presidencial.
y los colores nos indican qué tipo de régimen era México. Rojo, autoritario; morado, híbrido; y verde, democracia. Podemos ver que hay un avance en libertades civiles, aunque quizás el último año o dos ha habido un pequeño retroceso. Parlamento efectivo. Parlamento efectivo lo que mide es si el Parlamento es suficientemente capaz de monitorear las decisiones del Ejecutivo, de controlar el presupuesto, en fin, de hacer su trabajo parlamentario de manera independiente. Un aumento importante, 70s, 80s, 2000, y los últimos años, ¿no? Quizás de 2017 a la fecha, ha habido una reducción. Partidos políticos libres, es decir, que un grupo de ciudadanos y ciudadanas pueda hacer una agrupación, se pueda registrar con libertad, sin miedo a ser perseguidos, con apoyo institucional, formar un partido político, y que ese partido político a nivel local o a nivel nacional pueda hacer campaña y tenga condiciones equitativas de competencia. Igual, 70s, 80s, 90s, eso aumentó. Desde el año 2000 se ha mantenido, y el último año ha habido un descenso, en los últimos 2 años. Independencia judicial, lo mismo, avances importantes, 70s, 80s, sobre todo los 90s, se mantuvo así, y desde 2018 a la fecha ha habido un retroceso. Este tiene que ver con el Estado de Derecho, y como les decía, este indicador mide qué tanto la Constitución, pero todas las leyes, se puede incluir hasta un reglamento de tránsito, son cumplidas y son percibidas como que se cumplen y se aplican de manera equitativa y de manera eficiente ante la ciudadanía. Bueno, ante este panorama mundial, regional y en México, ¿qué podemos hacer? Yo, al darles los datos de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, falta de una red social en América Latina, les hablaba de este enojo, de este cabreo, de este descontento. Bueno, normal, y no solamente pasa en América Latina, lo hemos visto en otros países. Yo mencionaba Estados Unidos, pero fue lo mismo en Hungría, en Francia lo hemos visto, en las Filipinas. La población, por distintas razones que adquieren, digamos, un tono local, piensan que sus gobiernos pues no están cumpliendo sus expectativas, entregándoles lo que necesitan. Entonces es muy fácil que ciertos políticos, ahí pongo a Trump, Le Pen y Orbán, esa es la portada del libro que les recomiendo bastante, que es La reacción cultural, el ascenso del populismo, de Pippa Norris y de Ronald Inglehart. Dicen, bueno, llegan estos políticos, ganan democráticamente, usualmente son personas carismáticas, o si no, por lo menos altisonantes, ganan democráticamente explotando estos sentimientos de frustración por falta de oportunidades, etcétera, porque muchas veces también añorando un modelo de país pasado, que no necesariamente era más exitoso, pero lo que importa en política es la ficción y la narrativa y no la realidad, y llegando al poder van adueñándose de la democracia, desmantelan o controlan instituciones, les quitan su presupuesto, nombran a personajes leales e incondicionales en esas instituciones autónomas, instituciones y agencias regulatorias, cortes, tribunales, para, digamos, eliminar la separación de poderes y que todo desde el centro, desde el ejecutivo, desde un presidente, pueda controlar. Y el problema de eso es que pues lleva arbitrariedad en todos los sentidos. Eso ya lo conocemos bastante, ¿no? Ya tenemos, hasta hay una serie en Netflix, ¿no? De cómo se convirtieron en tiranos, de cómo se puede lograr eso. Y conocemos los casos de, ahí en la portada sale Hussein, Hitler, Idi Amin, Mussolini, que tú puedes acercarte más a estos tiempos, Fujimori en los 90s con el autogolpe, etcétera. Ya sabemos cómo llegan, ¿no? Con mentiras, controlando instituciones, con propaganda. Pero a mí me gustaría terminar con lo que podemos hacer como nosotros, como organización de la sociedad civil, como individuos, como votantes, como miembros quizás de un partido político o no, para defender la democracia. Y hay varias cosas, ¿no? Conocemos el paso a paso de ellos.
¿Cuál puede ser nuestro paso a paso? Bueno, la educación cívica y entender la democracia, no como les decía al principio, ¿no? Esa receta de ejecutivo, legislativo, judicial, en el ágora, los griegos. No, entender que la democracia no es algo abstracto, son instituciones. Les hablaba yo de derechos fundamentales y no solamente a votar y ser votado, expresarse. En fin, la democracia son instituciones. Hacer consciente a la gente de que, porque en nombre de la democracia se han cometido de las peores arbitrariedades en la historia. A ver, Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea del Norte. Alemania Oriental se llamaba República Democrática Alemana. No, hay que darle contenido a la democracia. La democracia son instituciones. Instituciones como la prensa libre, como partidos políticos, la pluralidad, la tolerancia, las universidades, los órganos electorales, el Congreso, la sociedad civil. Y eso me lleva a mi segundo punto. Hay veces que podemos pensar que defender la democracia es una tarea titánica, ¿no? Y más si estás en un país como México, en su caso, 130 millones de habitantes, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, esto lo saco de un clip de Yasha Monk. Dice, bueno, adopta una institución, ¿no? No tienes que salvar la democracia. Igual puede ser una universidad, un centro de estudios, un tribunal, una ley es una institución, ¿no? Yo estoy a favor de la ley de la protección del medio ambiente. Bueno, y si hay alguien que quiere ir en contra de esa ley, bueno, defender la ley, eso se puede hacer. Participar en un partido político, defender una universidad y su autonomía, a un académico o académica de esa universidad, a un medio, a un periodista que hace su trabajo y simplemente se dedica a recabar información, ¿no? Con el ánimo de informar, ¿no? También, ¿qué podemos hacer? Apoyar a la prensa. Mencionaba el caso de apoyar a un periodista o defenderlo. Y por cierto, no solamente tiene que ser en Twitter, ¿no? A veces se nos olvida que está en las calles, que eso a veces es expresión más efectiva. Es suscribiéndonos, ¿no? Pagando una anualidad, ¿no? $50, $100, a tal periódico, a tal agencia de noticias, y eso financia el trabajo periodístico. Participando, nos podemos unir a una causa, no tiene que ser la causa de defensa de la democracia, o en realidad nunca te vas a encontrar una marcha en favor de la independencia judicial. Pueden ser cosas mucho más concretas, puede ser la infancia, puede ser la salud, puede ser el medio ambiente, puede ser los derechos de reproducción, en fin, lo que sea, la causa que sea más cercana a ustedes. Se puede unir a un partido político, haciendo campaña con el partido político y, ¿por qué no? Uno mismo lanzarse como candidata o candidato. Apoyar a una organización de la sociedad civil, y ahí también hay una variedad importante. Hay algunas que trabajan en educación, otras con infancia, otros con tema de seguridad y violencia, otros con tema de migración. Otra cosa que se puede hacer es protestar. Aquí pongo entre comillas sardinas, porque es un ejemplo que me llamó la atención. En Italia tenían ahí, bueno, tienen a su populista, Matteo Salvini, y él alguna vez en Bolonia convocó un meeting en el Palacio de Deportes, y él, su retórica era antimigrante, nacionalista, con toques autoritarios, y la sociedad civil decidió hacer un reto y una apuesta, juntar más gente que lo que estaba juntando el populista en el centro de deportes. Convocaron, ¿no?, a gente y organizaciones a la plaza pública en Bolonia, y al final juntaron 3 veces más. Por eso se les llama sardinas, porque estaban todos como enlatados en el zócalo ahí de la ciudad. Y con eso demostraron que los buenos son más que los malos. El otro estaba hablando contra los migrantes, estaba diciendo que Italia debería salirse de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y estos estaban diciendo, no, a ver, nosotros estamos a favor de los derechos humanos, estamos a favor de la Unión Europea, no somos violentos contra los migrantes. Y así el movimiento creció, fue bastante exitoso en Italia. Otra cosa que podemos hacer es revisar, cuestionar, analizar las iniciativas, los decretos, las leyes, y sobre todo en estos tiempos de fake news, de posverdad, verificar y defender la verdad. Y esto va desde no compartir el meme o la noticia que manda tu tío, que probablemente viene de una fuente desconocida, si es que incluye fuente, va desde eso hasta revisar 2 veces antes de compartir, o si vemos algo, nosotros mismos verificarlo y comentar, decir, bueno, es que esto no tiene sustento, esto es real, esto no es real. En fin,
Y finalmente, otra forma de participar que todos conocemos es votando en elecciones locales, en elecciones nacionales. A veces nos quejamos mucho del rumbo que está adquiriendo el país, cualquiera que sea, pero no hacemos nada al respecto. Y hoy, mientras se tiene ese mecanismo, porque en Nicaragua y Venezuela, ya los mencionaba, es una simulación, votar no sirve de nada, pero en países donde todavía cuenta, pues salir y votar, porque es eso, ¿no? La democracia es ese mecanismo de corrección de errores que es tan importante. Pues bueno, hay mucho por hacer, pero como les mostré en los casos desde Armenia y Malasia hasta los más recientes en América Latina, las aspiraciones democráticas están vivas y quería pues al final citar a Jefferson, ¿no? Que decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? Y creo que todos tenemos un granito de arena que abonar ahí, una gota de agua, recordando que el mar no sería el mismo sin nuestra gota de agua. Bueno, y con eso concluyo, agradeciéndoles como siempre y abierto para tener un diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que, híjole, como siempre, muy interesante. Anoté hojas y hojas y hojas de todo lo que nos dices. Creo que, a ver, algunos comentarios que tengo. Creo que pues, es muy importante entender, nosotros que nos dedicamos sobre todo a esta materia, entender pues, en dónde estamos parados, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta acá. La verdad es que hay muchos puntos que no podemos olvidar, porque además no es una situación particular en México. Entiendo que estamos preocupados por lo que pasa en México, pero también es una situación mundial. Creo que en América Latina también hay varias cosas. En el caso concreto de la barra de abogados, creo que nos debe de preocupar, pero sobre todo ocupar el tema de la aplicación del Estado de Derecho, más bien la falta de aplicación del Estado de Derecho y de la independencia judicial, ¿no? Creo que desde ahí esos son dos temas comunes en los retrocesos o en los avances insuficientes de la democracia. Y me parece que la otra cosa también es, a mí me gustan mucho los temas, como lo pintas muy sencillo, los temas de qué hacer para mejorar nuestra democracia. A veces pensamos que es como algo más lejano, pero por ejemplo, cuando decías apoyar a la prensa, justo yo hace poco retomé algunas de mis suscripciones porque las dejé por un tiempo y pues es una manera muy sencilla, ¿no? No compartir, por ejemplo, los PDFs de publicaciones que pues tienen un costo, ¿no? Porque eso pues desde luego los deteriora, más ahorita que hay tantos ataques, cuidar eso, esto de verificar y defender la información que circula en estos WhatsApps. A mí la verdad es que me altera mucho cuando difunden así cualquier información y ¡pum! Incendian el WhatsApp y todo el mundo así, eso ni siquiera sabemos si y ya te vas a la fuente, oye, venía de una cuenta falsa y todo el mundo ya salió y es falso. No, pues hay que verificarlo. Creo que hay ciertos detalles ahí, informarte bien, revisar, cuestionar, analizar. En fin, la verdad es que muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy, muy interesante. No sé si tengan preguntas. Francisco, ¿quieres preguntar o comentar algo? Adelante. Gracias, Arturo. Felicidades, Miguel Ángel, por su presentación. Felicidades a esta comisión por esta sesión. Ofrezco una disculpa por no prender la cámara, pero quería decir que en verdad me ha gustado mucho, Miguel Ángel, tu presentación, tus reflexiones. Me gustaría, veo que eres un gran experto en el tema, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Uno, la aseveración de que la democracia como sistema no funciona o está en crisis. Dos, la respuesta al que algunos dan, que no es que la democracia esté en crisis, sino que hay una crisis de los partidos políticos. Gracias de antemano. Gracias, Francisco, qué amable. A ver, esa versión de que la democracia no funciona es algo que bueno, ha sido en parte pagado, difundido por China, ¿no? Y por Rusia, en segundo lugar. Pero bueno, el que tiene la cartera más profunda es China. Porque están tratando de vender su modelo, su modelo autoritario, como exitoso. Y eso es muy preocupante porque esa idea ha permeado bastante en muchísimas sociedades. Entonces, muchos están dispuestos a sacrificar la democracia. Y por supuesto, para alguien que gana una elección y como motivación
humana básica, pues la gente busca quedarse en el poder y es mucho más fácil decir, bueno, pues ya la democracia no funciona, yo y mi grupo nos vamos a quedar para siempre y así vamos a tener crecimiento económico como China. Yo lo que, bueno, como lo mencionaba en las primeras diapositivas, la democracia tiene un valor intrínseco y un valor instrumental. El valor intrínseco es que la democracia importa por sí misma. Y el valor instrumental es que la democracia ayuda a contribuir a resolver problemas del desarrollo económico, educativo, etcétera, ¿no? Por eso yo mencionaba el caso de Amartya Sen. A mí me gusta mucho citar a Kant. No sé la cita exacta, siempre lo acabo las palabras exactas, pero Kant lo que dice es, cuando algo genera valor, pensemos en un país y pensemos que el valor es crecimiento económico, cuando algo genera valor, puede ser sustituido por algo más que genera valor. Entonces, digamos, si China está generando valor y es crecimiento económico, pues adelante. Pero cuando algo genera dignidad, no puede ser sustituido. Y esa es la base fundamental de la democracia. Sí, otro tipo de modelos pueden generar crecimiento económico, ¿no? Pero el costo de ese crecimiento económico es alto. Si tú en China hablas en contra del gobierno, te matan, te desaparecen. Ahora me viene a la mente, cuando empezó la crisis del COVID, en Wuhan había primero un médico, un ortopedista, que circuló en un chat con sus compañeros, con sus colegas del hospital que había detectado un nuevo virus. A los 2 días se le apareció la policía y le dijeron, cállese porque está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Ya sabes que la seguridad nacional la usan para cometer todo tipo de atropellos. Y después un par de periodistas que empezaron a reportar de esto y los desaparecieron. Ya no le he dado seguimiento, pero todavía hasta hace 6 meses había la cuenta de Twitter de uno de estos periodistas que su mamá actualizaba todos los días y decía, este amigo lleva 380 días sin aparecer, 381 días. Bueno, sin extenderme más, o sea, la democracia tiene algo que los regímenes autoritarios no tienen, y es esta dignidad de la que hablaba Kant. Sí, quizás un régimen autoritario puede traer ventajas económicas, pero nunca te va a traer esta dignidad que se traduce en seguridad personal, seguridad física, libertad para escoger tu profesión, libertad si quieres ser periodista, libertad para reunirte con otras personas, libertad para tener un foro como el que tenemos, ¿no? Y además, incluso si nos fijamos en el valor instrumental de la democracia, si tú ves los datos de cómo se desempeñan las democracias en crecimiento, en inversión, en salud, en educación, en pensiones, en lo que tú quieras, las democracias tienen mejor desempeño que los regímenes autoritarios. Lo que pasa es que pues vemos el caso de China porque son 1.300 millones de personas y sí fue un milagro y muchos han salido de la pobreza, pero pues las dictaduras normalmente no se ven como China, son como Corea del Norte, ¿no? Como Cuba. Entonces, también siempre lo que hay que decirle a esa gente que aboca por estos otros modelos es, bueno, pero tú ¿a dónde quieres migrar? ¿Quieres migrar a Estados Unidos, a Europa? ¿O quieres migrar a China, a Corea del Norte, a Cuba, a Arabia Saudita, especialmente si eres mujer? Entonces creo que, por eso también lo mencionaba, ¿no? El primer punto de los tips, ¿no? La educación cívica, ¿no? Entender la democracia no como lo abstracto, sino como algo concreto que importa para vivir una vida digna, libre. Espero que eso responda tu pregunta, querido Francisco. Me responde, me parece muy inteligente lo que dices y tengo otra de seguimiento, pero veo que Alejandro levantó la mano. Entonces, si Arturo está de acuerdo, la reservo, dejo que Arturo pregunte y luego si hay tiempo yo hago la segunda pregunta. Claro. Muchas gracias, Francisco. Sí, si quieres, Alex, tu comentario, pregunta y después le damos otra vez la palabra a Francisco. Gracias, Arturo, Miguel, Nora, ¿cómo están? Yo solamente, con base en lo que expusiste, Miguel, me llevo una reflexión, y no sé si coincidas, que la democracia no es un tema a veces de instituciones ni procedimientos, sino de personas. Es decir,
podemos tener las mejores leyes. A ver, México, tú lo dijiste muy claro, pues nosotros en la forma éramos una democracia desde que surgimos, ¿no? En realidad, o sea, jurídicamente hablando, pero en los procesos que al momento de implementar la norma por los operadores, pues no se lograba hacer, y ya hablábamos de un tema de personas. Pero hoy, por ejemplo, lo que tú dices en México es qué tanto también debemos de pasar del esquema de creer que en el tema del ejercicio del poder no es corresponsabilidad todo, o del tema del Estado de Derecho, y también cuando nosotros a veces litigamos un asunto, y no estoy hablando ahorita como parte o como institución, sino a veces que tú tengas el problema, y si tienes las herramientas y los mecanismos a lo mejor para decir, pues voy a contratar al abogado que más influencia tiene en el Poder Judicial, o buscar los elementos para acelerar mi juicio, si eso implica corrupción, pues creo que todos contribuimos de esa manera, y por eso insisto en que creo yo que el tema a veces, en los datos que creo que nos das, pues es más de personas que de instituciones, que de procedimientos, que de reglas. No sé qué pienses al respecto. Sí, a mí lo que me vino a la mente cuando decías que se trata de personas y no instituciones es Francia, ¿no? Puede ser desde la Revolución Francesa hasta los chalecos amarillos. En Francia, si el gobierno, cualquier nivel, comete un atropello contra cualquier derecho, puede ser la duración de la jornada laboral, o reducción de la pensión, un nuevo esquema de pensiones, un recorte al sistema de salud, lo que tú quieras, ¿no? Un mal suministro de vacunas, lo que tú quieras. Una cosita así pasa en Francia y el país arde. La gente exige sus derechos. Al día siguiente están en la calle y están quemando las calles, ¿no? Alrededor del Arco del Triunfo y en el Eliseo y en la Defensa. En México, o sea, no es un tema de, bueno, cambiamos el sistema de pensiones. No, son unas pifias y malas intenciones generalizadas en todos los temas. O sea, contarlo nos llevaría todo un seminario de 3 semanas. Pero no pasa nada. Entonces, o sea, por eso cerraba con la cita de Jefferson. El costo de la libertad es su eterna vigilancia. No debemos de permitir esto. Habiendo dicho eso, sí, es de personas, pero también instituciones, e instituciones entendidas en el sentido amplio, ¿no? Creo que en algún momento de la conversación mencioné, sí, puede ser el INE, el Tribunal Electoral, lo que tú quieras, pero también la Constitución, o puede ser la ley civil, la ley penal, la ley de tránsito, ¿no? Que existan las instituciones que nos permitan vivir en democracia y que nos aseguren ciertos derechos para poderlos defender. Algo que yo he visto, bueno, lo vi en Estados Unidos en los años de Trump, lo he visto en algunos casos de México. Me llegó aquí una solicitud, alguien más lo admití. No sé. Gracias. Sí, en el caso de Estados Unidos, de México, ciertos litigios, porque existen las leyes que dicen, oye, a ver, yo sé que tú tienes ínfulas de poder, Trump, pero tú no puedes prohibir vuelos de 7 países por decidir, bueno, que tienen mayoría musulmana. Eso atenta contra los derechos de los viajeros, eso atenta contra las leyes de tránsito aéreo, en fin, ¿no? Hay una ley que lo dice, ¿no? Y hay leyes aéreas, y hay leyes de protección ambiental, y hay leyes de protección a las madres, y hay leyes de protección a los trabajadores. Y tú tienes al final del día, cuando estás en democracia, constituciones que se han creado en democracia, todo este andamiaje que dices, bueno, a ver, esta arbitrariedad que tú estás haciendo por haber concentrado el poder, yo me voy a defender contra esto. El problema es cuando esas instituciones se van controlando, se van colonizando, y aquellos magistrados, jueces, ministros, ministras, acaban doblándose, ¿no? Por eso la importancia de defender las instituciones antes de que eso pase, ¿no? Entonces yo diría que es un juego entre individuos
instituciones, pero sí, fundamentalmente la democracia no puede darse sin demócratas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Francisco, ¿querías comentar algo más? Sí, gracias. Acaba de salir un libro que probablemente conoces como experto, Miguel Ángel, de Jan Werner Müller, que se llama Democracy Rules. Y está calientito, o sea, yo llevo un mes de salido, estoy leyéndolo, todavía no lo acabo, pero por lo que llevo, la tesis que entiendo que él empieza a proponer es que debemos de revisitar la democracia, porque la democracia directa, repito que no ha acabado el libro, entonces puedo estar siendo injusto con Werner Müller, pero parece ser que él cuestiona la democracia directa y va a defender el modelo de la indirecta. ¿Y qué opinión te merecería eso? Bueno, Werner Müller también tiene un libro ahí sobre qué es el populismo y toma esas avenidas. Yo no he leído este nuevo libro, entonces tengo pocos elementos, pero dices que ahí defiende la democracia directa. Lo que dice, y te voy a dar un poco más, porque, repito, no lo he leído, entonces es poco serio hablar con contundencia de un libro que no has acabado, pero lo que él básicamente argumenta es, aceptémoslo, la democracia directa es pobre porque es capturable y porque la gente, pues lo que tú dijiste, Miguel Ángel, de cómo la gente vota con el estómago y por ende da malos resultados y elige a líderes no aptos para ser líder y pone como gran ejemplo el, comillas, man-child, así lo llama, cosa que me fascinó, de Trump. ¿Cómo es posible que una persona que no es apta? Yo creo que Hillary tenía razón cuando en su debate lo llamó, he is not fit para ser presidente. Entonces, pero ¿cómo es posible que pase eso? Ya hay muchos ejemplos en el mundo de ello, no los abordo, pero lo que él dice es que aceptémoslo. Politics is a complex industry, así dice. Entonces, debemos ponerla en manos de expertos. Por ende, mejor, en vez de tener una democracia directa, que el resultado es el que estamos viviendo, mejor tengamos una indirecta en la cual votas por alguien que tome la decisión, educándose, adentrándose al tema y tomando una decisión, un poquito como lo que hacemos en sociedades mercantiles. Los propietarios de acciones confiamos en los administradores que van a administrar nuestro capital y nos van a dar resultados. Si no nos gusta, los votamos, los sacamos. Hay otro ejemplo semejante, si es que a alguien le interesa, que se llama The Politics Industry, de Michael Porter, este maestro de estrategia de Harvard, que habla, que lo que propone es llevar las ideas del mundo de los negocios sobre estrategia, sobre diseño de sociedades para que sean eficientes, para que le den valor a sus últimos title holders, que son los accionistas, que lo mismo podemos hacer para las sociedades con la democracia, que la rediseñemos para que sea una industria en la cual, si no dan lo que deben de dar, como está pasando con la democracia, que se les sancione sacándolos. Esa es más o menos la tesis, es decir, es un modelo de agencia, y esos dos libros de formas distintas y con premisas y ciencias distintas parecen ir en ese sentido. Yo sé que es de bote pronto, pero a lo mejor tendrías una reacción sobre, a lo mejor tienes una idea sobre la democracia indirecta. Digo, diciéndolo sin conocer el libro y nada más basado en lo que me dices, me llama la atención porque, de hecho, la democracia americana es una democracia indirecta, porque ahí el presidente se elige por colegio electoral. Y ha habido varios casos en la historia, el de Trump es uno de ellos, pero el de Bush también, en el año 2000, donde han adquirido la presidencia sin tener la mayoría del voto popular. En los 50 estados, en Estados Unidos, como funciona es, tú tienes, pues, la población de California, y California tiene asignado un cierto número de votos del colegio electoral. Entonces, digamos, para simplificar, digamos que California tiene 50 millones de personas y tiene 50 votos del colegio electoral. Si un candidato o candidata de esos 50 millones, digamos que tiene 25 millones de votos, o sea, el 50.0001%, se queda con los 50 votos del colegio electoral. Y así es en cada estado, ¿no? Por eso fue lo de Florida, todo este debate entre Gore y Bush en el año 2000, porque por un pelito, Bush ganó, está cuestionado, Florida, y se quedó todos los votos de Florida, y eso se sumó a la cuenta total y ganó la presidencia. Entonces,
ahí me llama la atención. Yo creo que la tensión que existe, yo diría que no es real, pero pues está en discusiones entre la democracia directa y participativa y la democracia representativa, que puede llamarse indirecta. Yo me imagino que va por ahí el libro. Está bien tener especialistas y tener expertos en el gobierno de un país, pero para ciertos temas que lo requieren, ¿no? Digamos, si tienes una comisión que regula temas de hidrocarburos, pues ahí necesitas especialistas, o de energía necesitas especialistas, de educación necesitas especialistas. Y por eso existen estas agencias, estas autoridades, estas instituciones autónomas independientes en materia de comercio, en materia monetaria, por eso la independencia de los bancos centrales, etcétera. Pero tú cambiar el modelo para que digamos, el presidente gobierne y que sea un especialista y que no llegue ahí por voto directo, puede ser muy problemático, más allá de los conocimientos, por un problema de legitimidad. Max Weber hablaba que hay 3 tipos de legitimidad. Ustedes como abogados lo saben mejor que yo, ¿no? La legitimidad carismática, la legitimidad legal y la legitimidad tradicional. O sea, tú puedes tener legitimidad para gobernar una familia o un estado de 3 formas. La tradicional es porque desde el principio de la historia así es, ¿no? El jefe del pueblo, pues así son las cosas, así se gobierna. La carismática es, pues, como su nombre lo indica, por tu atractivo en cualquier sentido, y la legal es porque así lo dicen las leyes. La democracia funciona, lo que sirve es que da legitimidad a quien gana, a quien gobierna, ¿no? Si no tienes eso, si no tienes ese cúmulo de votos, simpatías populares, quien gobierne, por más especialista que sea, no va a tener legitimidad. Por eso países hasta como Corea del Norte simulan elecciones. 99.9% de los votos, porque nada más hay un señor en la boleta, ¿no? Pues Kim Jong-un, pues no hay otra, pero hasta lo tienen que simular porque necesitan esta legitimidad. Y eso se necesita en nuestras sociedades humanas, somos así. Entonces, repito, no he leído el libro, pero me cuesta muy difícil imaginarme un gobierno de expertos así muy platónico, no tendría nada de legitimidad. Sin embargo, puedes tener expertos para temas. Igual en un parlamento, ¿no? En una Cámara de Diputados, tienes a tus representantes populares, pero tienes un servicio parlamentario de gente que ayuda a redactar las iniciativas, que hace las investigaciones comparativas, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es una buena síntesis de talentos y de legitimidades. Gracias, Miguel Ángel. Qué mal eres. Muchas gracias. Hay un libro, no sé si ya lo leíste también, Miguel Ángel, Against Elections, contra las elecciones, que también plantea como otra hipótesis. Ahí habla un poco de los sorteos que se usaban en Grecia y en Roma y demás. Ahorita que decías también de la elección de Estados Unidos, hay un muy buen documental en HBO que se llama 537. Es sobre la elección de 2000 en Estados Unidos. Vale la pena verlo. Nora, ¿querías preguntar algo? Comentar. Adelante. Has cerrado tu micrófono. Ahí estás. No se escucha, Nora. No se escucha. A mí a veces me funciona cambiar la entrada. Esto es Zoom, donde está el micrófono de mute, que dice seleccionar micrófono o seleccionar bocinas. Yo cambio de selección de micrófono, porque lo cambia arbitrariamente, oprimo la otra opción y ya me lo habilita. Puedes intentar eso quizás. Creo que dio resultado. Sí, gracias Miguel Ángel. Bueno, primero saludarlos a todos, buenos días, muchas gracias Miguel Ángel por tu conferencia, se me hizo extraordinario, pero sobre todo porque creo que nos dejas tarea. Lo que decías, tenemos quizás no solamente un avance insuficiente
de nuestra democracia, al parecer también un pequeño retroceso por las gráficas que nos mostrabas. Y las áreas en las que vimos, ¿no? Como bien mencionaba Arturo Espinosa, con relación a la independencia judicial, incluso yo veo a la sociedad ahora al menos en Twitter, muy interesada cuando se proponen nuevas leyes y se opina y se ha logrado incluso detener por parte de la oposición algunas leyes, prácticamente la de energía, que no pasó porque hubo una discusión más que parlamentaria con la sociedad y la sociedad lo hizo. Entre estas tareas que nos has dejado, que por muy pequeña que sea, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál tú crees que sea, a lo mejor no una palabra clave, pero una frase muy sencilla? Porque en esta vida diaria que tenemos todos, puede ser institucional, puede ser entre partidos, pero a veces hasta en la cotidianidad, ¿no? Con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿cómo poder hacer ver que lo popular no necesariamente funciona? Porque escuchamos frases, pero es que la gente lo quiere, ¿no? Pero es que es muy popular, su popularidad está muy alta. No me refiero nada más, no solo en el caso particular de México, también pasa en Estados Unidos y en otros países. ¿Cuáles son esos argumentos que sean muy breves para hacer razonar o entender que lo popular no necesariamente en una vida democrática es funcional? Gracias. Podemos hablar horas y horas, pero bueno, pues también la gente quería a Hitler, ¿no? Digo, si quieres una frase así, pero además eso de la gente y el pueblo es muy subjetivo y es muy manipulado, porque, digamos, en estos regímenes, te vas a Corea del Norte y sí, la gente quiere a Kim Jong-un, porque el equipo de propaganda muestra las cámaras de cómo la gente llora cuando le dio fiebre por COVID, porque los resultados electorales marcan 99.9%, ¿no? Entonces, primero partir de esa base, ¿no? En el caso de México, que no es Corea del Norte y no es esas otras cosas, pues una cosa es popularidad y otra cosa es desempeño. Porque si tú ves las encuestas, sí, 50%, sí, la gente lo quiere, pero no es tan diferente de los resultados que tenía Fox, Cedillo, Calderón al cuarto año de su mandato, tampoco. En cambio, si tú ves desempeño, la pregunta es, ¿le parece a usted que el gobierno está haciendo un buen trabajo en vacunación, seguridad pública, cuidado del medio ambiente, corrupción, en todos, salvo programas sociales, porque pues, regalar cash a todo el mundo le gusta, está reprobado, ¿no? Entonces, pues sí, pues es una persona muy simpática, pero es un inútil. Tú estás en un avión, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Que tu piloto sea simpático o que sepa manejar un avión? ¿No? O sea, que coma tlayudas o que sepa aterrizar y despegar, ¿no? O sea, digo, no sé, no quiero banalizarlo tanto y además habría que tener un ejercicio más rico de reflexión para encontrar frases contundentes, ejemplos más contundentes, pero a ver, manejar un país no es un concurso de popularidad, es delicadísimo porque al final estás hablando de la vida de la gente, ¿no? O sea, son estancias infantiles, medicamentos para los niños, es seguridad pública. Por favor, yo creo que la gente al final está con lo que ve en sus bolsillos y eso es lo que importa. Ahí hay un efecto, porque yo mencionaba los programas sociales, en efectivo eso lo hacen los peronistas en Argentina, donde por cierto, 1 de cada 2 argentinas y argentinos reciben eso, por eso no salen de su trampa, de su desarrollo. Pero bueno, eso, ¿no? ¿Tú qué quieres? O sea, un piloto que lo sepa hacer bien o que sea simpático, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Pues, creo que tenemos muchos pendientes y muchas cosas por hacer. Te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, el tiempo y la verdad es que la calidad de tu ponencia es extraordinaria como siempre. Y muchas gracias por tomarte el tiempo, sobre todo con la diferencia horaria y hasta Suecia y demás.
y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en la próxima, el martes tenemos presentación del libro de Flavia Freire. Muchísimas gracias a ti especialmente, Arturo, por organizar esta plática. Yo estoy a sus órdenes. Por la hora no te preocupes. Apenas son las 5:30 de la tarde. Todavía tienes luz para rato. 5 horas más. Te agradezco muchísimo y le agradezco a todas y a todos haber estado aquí. Yo quedo a sus órdenes. Les mandé mi cuenta de Twitter si quieren seguir conversando. Y como siempre con la Barra Mexicana de Abogados a sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Saludos. Buen día. Gracias. Buen día, hasta luego.